Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar de Ochate. Me dijeron que era un pueblo maldito, un lugar perdido entre las montañas de Álava, donde las desgracias se habían sucedido una tras otra, dejando tras de sí únicamente ruinas y silencio. Al principio lo tomé como una leyenda más, un rumor que corría entre aficionados al misterio, pero algo dentro de mí me impulsó a comprobarlo con mis propios ojos. Recuerdo el camino hasta allí, atravesando carreteras estrechas, envueltas por la niebla. A medida que me acercaba, una sensación extraña se apoderaba de mí. Era como si el tiempo se volviera más lento, como si el aire pesara distinto. Y entonces lo vi, un conjunto de piedras derruidas, la torre de una iglesia solitaria recortándose contra el cielo gris. Eso era todo lo que quedaba de un pueblo que alguna vez estuvo vivo. Me habían contado que en el siglo XIX, 3 epidemias distintas, viruela, tifus y cólera, habían arrasado con su gente en menos de 10 años. Lo perturbador es que los pueblos vecinos apenas se vieron afectados. Solo Ochate sufrió aquella cadena de desgracias. Los supervivientes comenzaron a hablar de maldiciones, de castigos divinos. Y aunque la historia suena lejana, cuando caminas por sus calles vacías, entiendes el peso de esas palabras. Mientras avanzaba entre las ruinas, no podía dejar de mirar hacia la torre de la iglesia. Me habían advertido que allí, en 1868, el párroco Antonio Villegas había desaparecido misteriosamente. Durante años se creyó que la maldición también lo había devorado, hasta que se descubrió que había huido a Brasil. Pero el hecho de que un sacerdote abandonara así a su comunidad justo cuando más lo necesitaba, me estremeció. Sentí que incluso Dios había dado la espalda a Ochate. El silencio era absoluto. No había animales, ni pájaros, ni ruidos de ramas quebrándose. Solo el viento, un viento que parecía colarse por cada rincón como un lamento antiguo. Fue entonces cuando decidí adentrarme en lo que quedaba de la iglesia. El suelo estaba cubierto de piedras y maleza. El aire era más frío allí dentro, mucho más que en el exterior. Y aunque traté de convencerme de que era una simple corriente, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. No había nadie más conmigo. Y aún así, juraría que varias veces escuché pasos detrás de mí. De pronto, recordé la historia de Prudencio Muguruza, aquel investigador que en 1981 tomó una fotografía de una esfera luminosa sobre estas mismas ruinas. Una imagen que dio la vuelta a España y que convirtió a Ochate en un lugar de culto para los amantes de lo paranormal. Cerré los ojos unos segundos y lo juro, tuve la sensación de que una luz atravesaba mi párpado, como un destello breve que desapareció en cuanto volví a mirar. No quise salir corriendo, aunque todo mi cuerpo me lo pedía. Continué explorando las casas derruidas. En una de ellas, mientras apuntaba con mi linterna, escuché claramente una voz débil, como de una mujer, que me dijo algo que no alcancé a entender. Me quedé paralizado. La apagué, contuve la respiración y permanecí en silencio absoluto. El sonido no se repitió,
pero el eco de esas palabras todavía retumba en mi memoria. Más tarde, mientras descansaba en una piedra, sentí que algo no encajaba. Había entrado en el pueblo hacía, según mi reloj, apenas media hora. Pero al mirar la hora en mi teléfono, descubrí que habían pasado casi 2. No podía entenderlo. Tal vez se trató de una confusión. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en ese instante tuve la certeza de que el tiempo en Ochate no funcionaba como en el resto del mundo. No soy el único que lo ha sentido. Conozco el testimonio de Miquel Colmenero, quien afirmó haber visto sombras moviéndose entre estas mismas calles en 2017. Él incluso grabó psicofonías, sonidos inexplicables que parecían provenir de voces humanas. Escucharlas después en su grabadora me heló la sangre. La noche caía y el pueblo se sumía en una oscuridad absoluta. Antes de marcharme, volví a mirar la torre de la iglesia. Una ráfaga de viento golpeó mi cara y juro que sentí que alguien murmuraba mi nombre. Quizá fue el aire, quizá mi imaginación, pero jamás he vuelto a sentir un miedo tan profundo como el de ese momento. Hoy, cada vez que pienso en Ochate, me pregunto si lo que viví allí fue real o fruto de la sugestión. Tal vez el pueblo solo es un montón de piedras abandonadas, devoradas por el tiempo. Tal vez las leyendas crecieron más de la cuenta. Pero hay algo que no puedo negar. Lo que sentí en esas ruinas fue demasiado intenso, demasiado real, como para explicarlo con simples coincidencias. Ochate sigue siendo un misterio. Un lugar donde la historia y la leyenda se mezclan hasta confundirse. Y yo estuve allí. Lo viví. Y aunque he contado mi experiencia una y otra vez, todavía me estremezco al recordarla. Solo puedo decirte una cosa. Si algún día decides visitar Ochate, no vayas solo.